Literatura peruana. Estudio de la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Aquí les presento varias fotos de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nace en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. Es un conocido escritor político y periodista. Estudia letras y derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marco y empieza a colaborar profesionalmente en periódicos y revistas, siendo editor de los Cuadernos de Composición y la revista Literatura. En el 1958 le conceden la beca de estudios Javier Prado en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtiene el título de doctor en Filosofía y Letras. Un año más tarde se traslada a París y allí trabaja en diferentes medios hasta que forma parte de la agencia France Press y más tarde en la radio televisión francesa, donde conoce numerosos escritores hispanoamericanos. En el 1965 se integra en la revista cubana Casa de las Américas como miembro de su consejo de redacción y permanece en ella hasta el 1971. En el 1975 inicia una serie de trabajos cinematográficos y en marzo de ese año es elegido miembro del número de la Real Academia Peruana de la Lengua. En el 1976 es elegido presidente del Pen Club Internacional, cargo que ocupa hasta el 1979. En Perú presenta el programa televisivo La Torre de Babel y en el 1983 preside la comisión investigadora del caso Ushuracay, dedicado a resolver el asesinato de 8 periodistas. A finales de los 80 entra en el mundo de la política en Perú y en el 1990 regresa a Londres, donde retoma su actividad literaria. En marzo del 1993 obtiene la nacionalidad española sin renunciar a la peruana. En el 1994 es nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año gana el premio Miguel de Cervantes y posteriormente reconocido doctor honoris causa en numerosas universidades. En el 2010 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas. En el 2013 le conceden el Premio Columnista del Mundo en reconocimiento a su faceta periodística. Obras de Mario Vargas Llosa. Narrativa. Los jefes 1959, La ciudad y los perros 1963, La casa verde 1966, Los cachorros 1967, Conversación en la catedral 1969, Día domingo 1971, Panteón y las visitadoras 1973, La tía Julia y el escribidor 1977, La guerra del fin del mundo 1981, Historia de Maita 1984, ¿Quién mató a Palomino Monedero 1986, El hablador 1987, Elogio de la madrastra 1988, Lituma en los Andes 1993, El cuaderno de Don Rigoberto 1997, La fiesta del chivo 2000. El paraíso en la otra esquina 2003, Travesuras de una niña mala 2006, El sueño del Celta 2010, Fonchito y la luna 2010, El héroe discreto 2013, El barco de los niños 2014, Cinco esquinas 2016, Ensayos, bases para una interpretación de Rubén Darío 1958, Carta de batalla por Tirán Leblanc 1969, García Márquez, Historia de un decidio 1971, Historia secreta de una novela 1971, La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary 1975, Entre Sartre y Camus 1981, Contra viento y marea 1983, Botero, La suntuosa abundancia 1984. Obras de teatro escritas por Mario Vargas Llosa. Katy y el hipopótamo 1983, La señorita de Tacna 1983, La chunga 1990, El loco de los balcones 1993,
Ojos Bonitos, Cuadros Feos 2000, Obras Reunidas 2006, Las Mil Una Noches 2009, Los Cuentos de la Peste 2015. El escritor Mario Vargas Llosa tiene 88 años y vive entre Madrid y Lima. Este autor pasa mucho tiempo con su familia, pero se desconoce su condición de salud. La ciudad y los perros es la primera novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa y ganadora del premio Biblioteca Breve en el 1962. Fue publicada en octubre del 1963 y obtuvo también el Premio de Crítica Española. Originalmente el autor la tituló Morada del Héroe y luego Los Impostores. Su importancia es trascendental, pues abrió un ciclo de modernidad en la narrativa latinoamericana, a la par con otras obras de diversos autores de América Latina. Dio inicio al llamado boom latinoamericano, ha tenido múltiples ediciones y ha sido traducida a decenas de idiomas. Razones del título: La ciudad y los perros. La ciudad y los perros surge por alusión a los perros o cadetes de quinto año del Colegio Militar Leoncio Prado. Los cachorros o el cachorro se refiere al adolescente inmaduro que se conforma con las reglas del grupo. La ciudad y los perros, el resumen. La novela comienza cuando uno de los alumnos pupilos del quinto año del Colegio Militar Leoncio Prado, el Serrano Camba, roba en la noche un examen de química. La acción se produce guiada por el Jaguar, el líder del círculo, una agrupación de 4 estudiantes que negocia ilícitamente vendiendo respuestas de exámenes, licores y cigarrillos a otros compañeros. Entre esos compañeros se encuentra Alberto, quien escribe novelas eróticas y cartas a cambio de dinero, y Arana, quien apodan el esclavo. El antes nombrado personaje suele ser víctima de violentas bromas por parte de sus compañeros, a excepción de Alberto, a quien el muchacho considera su único amigo. Cuando las autoridades descubren el robo del examen, designan a los alumnos que ofrecían vigilancia la noche del suceso hasta que se descubre al responsable. Entre los consignados injustamente está el esclavo, quien le pide entonces a Alberto que cuando salga vaya a casa de Teresa, la chica de la que él está enamorado, con quien iba a salir, a avisarle de que no podrá asistir a la cita. Alberto lo hace, pero al compartir la tarde con la muchacha se enamora de ella y comienza a mantener una relación que nunca confiesa al esclavo. Teresa ocupa un lugar importante para otro personaje que narra su infancia junto a la muchacha y que se mantiene anónimo durante gran parte de la novela hasta el final, que se revela como el Jaguar. Una tarde, el esclavo ya no soporta la consignación y decide denunciar ante las autoridades que fue Cava quien robó el examen. Su objetivo al hacerlo es visitar a Teresa, pero al llegar a su casa su padre se lo prohíbe. Ese mismo día, después de la denuncia, Cava es castigado. La institución lo expulsa, no sin antes quitarle las insignias delante de todos sus compañeros. El sábado siguiente, la sección entera realiza una campaña de ejercitación militar. En un momento, el esclavo es alcanzado por una bala y luego de pasar unos días inconscientes en la enfermería, fallece. La institución intenta deshacerse del problema alegando que el disparo fue consecuencia de un error del propio cadete, pero Alberto sospecha que quien le disparó fue el Jaguar, buscando la venganza por la expulsión de Cava. Recurre entonces al teniente Gamboa y le cuenta su teoría, y acaba incluyendo también en su discurso las negociaciones ilícitas que tienen lugar en toda la sección. Gamboa eleva el caso a las autoridades, quienes le exigen que calle el asunto porque puede ser perjudicial para la imagen de la institución. Sin embargo, el teniente decide seguir con la investigación. De todos modos, el coronel acaba extorsionando a Alberto, amenazándolo con expulsarlo y contarle a sus padres sobre sus novelas eróticas si no retira su acusación.
Alberto entonces se retracta y luego tiene una disputa con el jaguar. En un diálogo posterior, Alberto se da cuenta de que el jaguar no sabía que el esclavo había delatado a Cava. Cuando ambos alumnos vuelven a la cuadra, toda la sección culpa al jaguar por denunciar los negociados a las autoridades, acusándolo de traidor. En fin, en la novela se destaca lo que acontece meses después cuando los estudiantes egresan del instituto. El teniente Gamboa es desplazado a la puna como reprimenda por ir en contra de la ley, y antes de irse el jaguar le confiesa haberle quitado la vida al esclavo. Gamboa, destruido, decide olvidar el caso y le recomienda al muchacho hacer lo mismo. Alberto, por su parte, al volver a su barrio, se reencuentra con sus amigos y deja de salir con Teresa, quien le recuerda demasiado la sensación de culpa en relación con el esclavo. Se empareja con Marcela, una muchacha de su mismo grupo de amigos. El jaguar, en efecto, se reencuentra con Teresa y contrae matrimonio con ella. La ciudad y los perros, los personajes. Alberto Fernández, el poeta. Es un cadete de quinto año del Colegio Militar Leoncio Prado. El apodo de poeta obedece a su talento como escritor. Vende novelas eróticas de su autoría a sus compañeros, así como cartas de amor que otros cadetes envían a sus enamoradas. Sin embargo, Alberto mantiene durante la novela una certeza sobre su futuro en la cual no se vislumbra como escritor, sino como ingeniero. Durante su estadía en el colegio anhela el momento en que se realice un viaje de estudios a Estados Unidos, tal como le promete a su padre. Proveniente de una familia de clase acomodada en Miraflores, en el colegio mantiene una personalidad algo ensayada, entre provocadora, desafiante y alocada, que le permite que los demás no lo conviertan en víctima de las prácticas violentas tan usuales en el establecimiento. Sin embargo, guarda un modo de ser más ligado a lo sensible, que lo lleva a conformar una cierta amistad con el esclavo y una relación amorosa con Teresa. El jaguar presenta una actitud desafiante, burlona y temeraria. Es el único de su año al cual los alumnos más grandes no logran bautizar con sus prácticas violentas y humillantes. Es también el líder de toda su camada. Es el centro de las reuniones en que la sección planea venganzas, robo de exámenes y contrabandeo de alcohol y cigarrillos. Es quien bautiza al grupo con el nombre de círculo. Luego, cuando el círculo grande se disuelve, tras ser descubierto por las autoridades, Jaguar sigue liderando un círculo más pequeño formado por 4 cadetes. Otro personaje es Ricardo Arana, el esclavo. El muchacho es constantemente objeto de burlas y tortura por parte de sus compañeros, fundamentalmente porque nunca se defiende de los violentos ataques. Su apodo de esclavo responde justamente a la actitud de sumisión que acaba adoptando debido a su imposibilidad de imponerse por medio de la fuerza. El único alumno con el cual establece una suerte de amistad es Alberto, quien sin embargo le esconde algunos secretos, como por ejemplo el hecho de estar saliendo con Teresa, la muchacha de la cual Arana está enamorado. Finalmente, Ricardo recibe un misterioso disparo en una campaña, causándole una herida que acaba por conducirlo a la muerte pocos días después. El serrano Cava. Su apodo de serrano obedece concretamente al origen geográfico del muchacho, proveniente de la zona de Sierra y no de Lima, de donde son oriundos muchos de sus compañeros. Es parte del nuevo grupo reducido que lidera el jaguar y se da a llamar el círculo. Cava es quien ejecuta el robo de las preguntas del examen de química, y una vez alertadas las autoridades, el joven es expulsado del colegio y son arrancadas sus insignias del uniforme. Hasta ese momento, Cava era probablemente uno de los pocos alumnos del colegio
que tenía el verdadero anhelo de convertirse en militar. Teresa es el personaje femenino más importante de la novela, ya que se erige como la esperanza amorosa de tres personajes principales, Alberto, Arana y, como se devela al final, el jaguar. Teresa es una joven de un bajo estrato socioeconómico, vive con su tía en una casa precaria desde que su padre falleció y su madre, agotada, la dejó para ir en busca de algún placer en la vida después de tanto sacrificio. El teniente Gamboa se presenta como una imagen de autoridad frente a los cadetes. Su mirada es amenazadora pero burlona y ríe mientras con los brazos cruzados controla que los alumnos no se copien en el examen, formen correctamente o realicen bien las pruebas durante las campañas. Lo que parece distinguirlo de los demás tenientes y oficiales es su amor por la vida militar. El compromiso de Gamboa con la doctrina militar se da justamente por aquello que todos los demás odian: la disciplina, la jerarquía y las campañas. La ciudad y los perros, los temas: la virilidad y el machismo. La rigidez de la meta de virilidad impuesta a los varones propios de una sociedad machista se corresponde con los valores de un pensamiento binario que corresponde a los géneros sexuales en términos de opuestos y absolutos. Así, los varones de esta historia se terminan catalogando en dos bandos: aquellos que demuestran ser hombres y aquellos que no, y que por lo tanto son señalados como inferiores en la pirámide de poder y dominación, es decir, como mujeres. La violencia. Ligada a las nociones de virilidad y machismo, la violencia tiene una presencia constante en la novela, tanto en su acepción física como simbólica. Se da también en distintos espacios y entre personajes con relaciones muy diferentes entre sí. Al interior del colegio, por parte de las autoridades, a sus subordinados, de oficiales alumnos y entre alumnos. La sexualidad. Los personajes principales de la novela son varones adolescentes, por lo tanto, el despertar sexual aparece como algo que de por sí atraviesa varios conflictos y vicisitudes de los mismos a lo largo de la trama. Pero lo que especifica y particulariza a dichos personajes en términos de vivencia de su sexualidad es su condición de pupilos en un colegio militar, puesto que su experiencia se encuentra, por lo tanto, moldeada dentro de un clima de fuerte represión. Las clases sociales. En la historia narrada en la novela, los jóvenes de procedencia geográfica y socioeconómica muy disímiles son reunidos y uniformados en una misma institución. La diferencia de orígenes se hace presente tanto en los pasajes que muestran sus imágenes del pasado de algunos personajes como en aquellos que narran la convivencia de los jóvenes al interior del colegio. La traición dentro de un sistema de convivencia entre pupilos que pareciera depender del respeto a ciertos códigos de fidelidad y complicidad entre iguales. La traición se presenta como un acto indigno, repudiable y motivo del peor de los castigos. La corrupción. La corrupción queda aún más evidente una vez que Alberto denuncia al jaguar como responsable del asesinato. A excepción de Gamboa, las autoridades intentan acallar la investigación que iniciaría la denuncia del joven. La conquista amorosa. Muchos de los episodios vividos por los protagonistas de la novela están atravesados por el tema de la conquista amorosa. En principio, la escena de la niñez y preadolescencia del jaguar y de Alberto se centra mayoritariamente en los intentos de los jóvenes por conquistar a muchachas de quienes están enamorados. Dato importante al leer la obra La ciudad y los perros.
de Mario Vargas Llosa. Muchos críticos destacan que la novela tiene carácter autobiográfico, pero lo más exacto sería decir que la novela es una ficción inspirada en las vivencias del escritor durante su paso por 2 años en el Colegio Leoncio Prado. La obra destaca y denuncia el machismo y la violencia, es decir, la brutalidad, en un colegio militar en Lima, es decir, es una crítica a la sociedad peruana. A continuación les comparto algunas de las referencias utilizadas para este tutorial. Si les gustó el tutorial, dale like y comparte, y si gusta, suscríbete. Hasta pronto.